Buenas, mi nombre es Santiago Cantillo Y el mío es Laura Herrera. y nosotros vamos a hacer un conversatorio sobre los géneros literarios de la literatura precolombina. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Santiago. ¿Y a ti? Bien, gracias a Dios. Mira, he estado pensando mucho en la literatura precolombina. ¿Has leído algo al respecto? Sí, he leído algo y es muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención son los géneros literarios que tenían. La mitología, epopeya, poesía lírica, prosa narrativa, es increíble. Sí, la mitología y cosmogonía son realmente fascinantes, ya que hablan sobre el origen del mundo, sobre los dioses y sobre los seres humanos, y son fundamentales para la cosmovisión. ¿Has oído hablar del Popol Vuh de los mayas? Claro, es uno de los textos más importantes. Los incas tenían mitos recogidos en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Los incas tenían mucha visión del mundo, ellos lo veían de la manera en que los seres humanos no la vemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no solo eran relatos sobre ellos, sino que eran historias de cómo vivían su día a día y de su vida cotidiana. Y esto se transmitía a través de historias para darnos lecciones de vida. Exacto, me gusta mucho la poesía lírica. Los aztecas, por ejemplo, tenían una rica tradición oral. Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco, son uno de sus poemas más conocidos. Estos poemas contaban sobre la naturaleza, el amor, la guerra, la muerte. Son impresionantes. Sí, a mí también me gusta mucho la poesía lírica, ya que se transmitía en forma de música o de himno. ¿Te imaginas eh, ver cómo la poesía y la música se entrelazaban entre sí? ¿O te imaginas estar en una ceremonia y escuchar eso? Realmente para mí sería una experiencia realmente fascinante. Sin duda, algunas ceremonias, y hablando de ceremonias, una de sus leyendas y cuentos populares hacían parte también de su literatura. Transmitían valores culturales, normas sociales y conocimientos históricos a través de historias sobre seres sobrenaturales y eventos históricos. Me parece fascinante cómo usaban estos relatos para enseñar y conservar su cultura. Sí, y todo esto se entrelazaba entre la tradición oral. La literatura precolombina se transmitía de generación en generación oralmente. Ellos tenían formas de escritura, pero no se utilizaban con fines artísticos, sino más que todo administrativos y de rituales. Exacto. Y hablando de registros, algunas culturas precolombinas también documentaban algunos eventos históricos importantes. Los mayas, por ejemplo, utilizaban glifos para registrar sucesos históricos y genealógicos en códices y monumentos. Definitivamente, esos códices y monumentos eran tesoros históricos. Sí, estas crónicas y relatos históricos realmente eran más común en el periodo poscolombino, pero era interesante ver cómo algunas de estas formas ya existían. También es importante hablar sobre la literatura didáctica y filosófica, ya que estas se centraban en hablar sobre la ética, la moral y la conducta. Eran como proverbios, discursos o enseñanzas que se transmitían oralmente. Y no podemos olvidar los rituales y oraciones. La literatura ritualística es crucial en sus vidas, compuesta por oraciones, invocaciones y textos ceremoniales, y estos eran utilizados en rituales religiosos y festividades, y tenían una función performativa y espiritual muy fuerte. Sí, estos textos se utilizaban para invocar a los dioses, para pedirles protección, agradecer a las cosechas o para pedir favores divinos. Eran expresiones profundamente religiosas y culturales. Todo esto está acompañado por la música y la danza. La representación y la poesía a menudo se realizaban como canciones, lo que daba una dimensión aún más rica a sus ceremonias. Todo esto quiere decir que la literatura precolombina se entrelazaba entre la vida cotidiana y espiritual de estas culturas.
muchos de sus temas en comunes eran la naturaleza, la astronomía, la guerra, los héroes y la agricultura, y era un reflejo de cómo veían el alrededor de su mundo. Es interesante cómo estas obras eran colectivas y de la comunidad. No había una idea sobre la autoría como la conocemos hoy en día, eran anónimas. Reflejaba la visión y la creencia de toda la comunidad. Sí, a mí siempre me ha parecido muy bonito la idea de que la literatura sea de todos y un legado común, de generación en generación. Definitivamente, la literatura precolombina es un testimonio increíble de la riqueza cultural de estas civilizaciones. Lastimosamente, muchos de estos textos se perdieron con el tiempo. Eso es muy lamentable, pero gracias al mantenimiento de la transmisión oral, una gran parte de esta tradición ha llegado a nosotros y tenemos mucho de qué aprender de ella. Totalmente de acuerdo. Bueno, Laura, ha sido un gusto haber podido hablar contigo sobre el tema de los géneros literarios de la literatura precolombina, incluso la misma literatura precolombina y los temas que esta desencadena. Me has dejado mucho en qué pensar. Para mí también ha sido muy divertido charlar sobre este tema tan interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fue un placer para nosotros hablar sobre los géneros literarios de la literatura precolombina, ya que es un tema muy interesante. Muchas gracias.